Gloria al Señor. Bueno, ubícate allí en Primera de Samuel, capítulo 20. Voy a dar lectura desde el verso 34 al 38 de Primera de Samuel, capítulo 20. Gloria al Señor. Y dice así: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Gloria a Dios. Ayer estudiábamos y veíamos la amistad de David y Jonatán, aquel pacto que ellos habían hecho y que habían indagado, querían saber qué había en el corazón del rey David, Saúl contra David, y quedaron en un trato. Ellos dijeron: bueno, vamos a ver si el rey pues ha determinado hacerte mal, yo lanzaré unas saetas, y si las lanzare más allá de la persona que las va a recoger, entonces será cierto el mensaje que te estaré dando de que sí hay maldad en el corazón de mi padre, y si no, pues entonces habrá paz, tendrás paz. Y vemos aquí que hoy Jonatán pues salió al campo y dice que ese día no comió pan, no comió en el día de la luna nueva, estaba dolido, tenía dolor en el corazón por David, porque realmente Jonatán amaba a su amigo. Él se sintió adolorido al ver que su padre ciertamente estaba dispuesto a matar a quien fuera con tal de acabar con la vida de David. Y él sintió dolor y dice que no comió. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros también pasamos por momentos difíciles de dolor, de preocupación, y el hambre se nos quita. Aquí entendemos en la situación que estaba pasando Jonatán era un momento duro porque realmente era una amistad sincera. Y dice que al otro día pues salió con un muchacho pequeño, con un jovencito. Salieron al campo y allí pues él estaba cumpliendo lo que había prometido a David. Él no se hizo el loco, no disimuló el asunto, no dijo: ay, qué vergüenza con David, mi padre es un asesino, tiene deseos de matarlo, mejor yo me voy a esquivar del problema. No, él enfrentó la situación y cumplió con la palabra que había dado. Fue al campo, llevó a este muchacho y dice que lanzó las saetas. Pero me llama la atención que dice que las lanzaba de modo que pasaran al muchacho. Usó de sabiduría, tuvo una estrategia. Y nosotros debemos de aprender de estas cosas quizás pequeñas, insignificantes, pero que son de mucha bendición para nosotros en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios. Tenemos que usar de sabiduría, tenemos que usar de prudencia, tener estrategia. No nos podemos lanzar a la vida así, a la aventura. Nosotros tenemos que tener metas trazadas. Aquí Jonatán usó de esta estrategia y dice que lanzaba la saeta de manera que pasara al muchacho. ¿Por qué? Porque él quería darle a entender a David el mensaje de que ciertamente su padre había determinado exterminar con su vida. Y dice que le decía: corre, date prisa, no te detengas. Quizás este muchacho no entendía, pero ellos sí sabían lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que tener prudencia. Muchas veces nuestros problemas, nuestras situaciones, queremos comentarlas con todo el mundo. Aquí vemos que David y Jonatán tenían un diálogo allí. Ellos se estaban comunicando entre ellos. Así que Dios en esta mañana nos enseña que debemos de tener sabiduría en lo que hacemos, estrategia, para que todo nos vaya bien, encomendando las cosas en las manos del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Dios les bendiga y les guarde, y que la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Seguimos versículos 39 al 42, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y sentándose el uno al otro, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Es una historia hermosa de amistad, amados hermanos. Hemos visto en este capítulo la amistad que tenía Jonatán con David. Y algo que vemos que yo quisiera, ¿no?, resaltar mucho lo que es la lealtad, en este caso de Jonatán, ¿no?, de Jonatán. Porque en este caso Jonatán estaba jugando algo bastante tremendo, porque era su padre que estaba contra David y él estaba allí en medio. Sin embargo, vemos que este era un muchacho, bueno, yo estaba viendo que no era tan jovencito Jonatán, que tenía aproximadamente, no sé, era mucho mayor, podría ser de 40 años o así, más o menos, decía este escritor. Entonces, vemos que no estamos hablando de 2 jovencitos, de 2 adolescentes, estamos hablando de la amistad de un hombre ya hecho y derecho, que como era Jonatán, que era un guerrero, y de David, que era un jovencito. Sin embargo, la amistad no tiene nada que ver con la edad. Cuando hay amistad verdadera, hay lealtad. Y la lealtad es algo muy importante, porque a pesar de que Jonatán sabía que David era el sucesor de Saúl, sin embargo, eso no hizo que él hiciera algo en contra de David, o que esa amistad fuera minada de alguna manera. No, o sea, esa unión que hubo desde el primer día que ellos se conocieron, permaneció hasta el final. Y aquí vemos como una ratificación de esa amistad. Aquí Jonatán le está diciendo a David que ratificaban esa amistad, ¿verdad? Allí él le dio un mensaje, lo hizo de una manera muy sabia y muy sutil para que su padre no se enterara e hiciera algo terrible, porque ya había experimentado que hasta estuvo casi a punto de matarlo su propio padre por el hecho de él tener esa amistad. Pero sabe que él sabía que estaba haciendo lo correcto. Jonatán sabía que Saúl no tenía la razón y sabía que David era un muchacho verdaderamente de Dios y que todo lo que había hecho era correcto y que no era algo injusto lo que Saúl estaba haciendo contra David. Por lo tanto, él se puso del lado correcto. Y esto es tremendo, amados hermanos, aún en contra de su padre, pero haciendo lo correcto delante de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que siempre hagamos lo que corresponda hacer, que no miremos por qué es fulano, por qué es sutano, sino lo que realmente se debe hacer. Luego vemos aquí que dice que los 2 lloraron mucho. Los 2 lloraron, o sea, esa amistad era tan entrañable que en el momento de la separación, porque ese mensaje que Jonatán le estaba dando en ese momento a David, no era otra cosa que diciendo: de aquí en adelante vas a ser un fugitivo. Y David no sabía ni siquiera por cuánto tiempo. Lo que sí estaba claro era que de ahí en adelante su vida había cambiado por completo. En ese momento dice que David lloró más, porque sabe que David tenía que dejar ahora su casa, su familia, la amistad de Jonatán y cuántas cosas más. Es decir, era un momento crucial en la vida de David, un cambio radical. De aquí en adelante Dios hizo ayuda para David, que era tremendo, amados hermanos, no era fácil la situación, pero vemos que ellos lloraron juntos y dice que Jonatán le recordó a David, ¿no? Y le dijo: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Es decir, le está recordando: hemos hecho un pacto y este pacto va a seguir adelante.
independientemente de las circunstancias. Y lo despide en paz, vete tranquilo, vete en paz. Le está ratificando la amistad, le está dando como una bendición también allí a David, y es algo maravilloso, ¿verdad? Y dice que él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Entonces vemos aquí, después de esto, amados hermanos, vemos que una sola vez más se volverán a encontrar David y Jonathan, pero vemos que aquí, amados hermanos, por encima de todo prevaleció la lealtad y prevaleció la amistad. Qué difícil es encontrar una persona totalmente leal. Qué difícil es encontrar amigos de este calibre, ¿no? Así que cuando nosotros encontremos esos amigos de este calibre, gente leal, gente con la que podamos tener esa confianza, debemos apreciarlos y debemos valorarlo mucho. Y eso fue lo que hizo Jonathan con David. Lo valoró, lo apreció y no permitió que todas las malas intenciones de su padre y aún el intento que tuvo su padre de sembrar celos, de sembrar cizaña en el corazón de Jonathan, no dio su fruto. Fue más grande la lealtad y el amor. Dice la palabra que amigo, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Y vemos aquí esto en esta amistad de Jonathan y David, y de verdad que es algo que debe servir de inspiración para nosotros cuando estemos cultivando nuestras amistades, hermanos. Cuando tengamos un amigo, seamos leales, valoremos la amistad y siempre pongámonos en el lado correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que otros te digan, sino a lo que sabemos que Dios nos dice. Eso es importante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor está con todos vosotros. Seguimos con el capítulo 21. Leemos del 1 al 3, dice así. Vino David a Noc, sacerdote de Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David, el sacerdote, Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te he enviado y lo que te he encomendado. Y yo les enseñaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Amén. Bueno, vemos que David, cuando ya Jonathan se dio cuenta que verdaderamente Saúl quería matar, lo iba ya, todo buscaba lo peor para David, tuvo que salir huyendo. Ya no podía, no se podía estar allí y no tenía dónde irse, sino que tenía que salir de verdaderamente, ni donde el padre podía estar. Entonces David iba sin dinero, iba sin provisión, inclusive sin arma iba, estaba completamente vacío, no tenía nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Tenía hambre. Y fue y le pidió al sacerdote que le diera algo, dame unos 5 panes, lo que tenga. Pero el sacerdote no tenía ahí pan común, solo tenía los panes sagrados, ¿no? Y ahí lo que se dice, pues no, tuvo que darle esos panes sagrados, pues, y David pues con eso comió y con eso se sació su hambre, ¿no? Entonces vemos que él lo hizo no con jactancia, sino que por la necesidad, ¿no? Y eso no debía comerlo, no era para que lo comiera el hombre, ¿no? Sin embargo, David pidió y comió, y el sacerdote, viendo cómo estaba y que estaba purificado porque no había hecho nada malo en esos días, ¿no?, le dio de los panes. Uno puede hacer esas cosas cuando está verdaderamente en angustia, como estaba David, que estaba solo, que no tenía comida, no tenía nada. Pues entonces, ¿qué más tenía que hacer? Comer de eso. No era, ahí no, el Señor no lo toma en cuenta esas cosas, porque sabe que lo hace por la necesidad, ¿no?, que tiene que cambiar, mitigar su hambre. No por jactancia, ni por orgullo, ni decir, bueno, yo como de esto, de las cosas sagradas, ¿no?, como vemos que suceden otras cosas, ¿no?, como en el tiempo de Daniel con
con el hijo de Nabucodonosor que vivió en los utensilios sagrados, ¿no? Aquí no, aquí David comió de los panes, sí, que no era permitido comer a los hombres, pero porque el hambre lo agobiaba, no tenía de dónde comer. Entonces, cuando es así, con necesidad, el Señor mismo le da capacidad a uno para comer y sin tener y no se cree uno culpable que ha cometido algún error, ¿no? Porque lo hizo por el hambre. Que el Señor nos ayude a saber discernir las cosas, ¿no? ¿Por qué se hace esto y por qué el otro hizo o aquello, ¿no? No como hacerlo uno por su propia voluntad, ¿no? Sino que a veces uno se ve obligado a hacer ciertas cosas, ¿no? Ahora, que el Señor nos ayude a nosotros a ver cuándo y por qué hacemos tal o cual cosa, no a la ligera. Amén. Gloria al Señor, la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Buenos días para todos en el nombre del Señor. El versículo 4 al versículo 8 dicen de la siguiente manera: el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edonita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Bueno, vemos aquí que David viene huyendo cuando Jonatán le da esa señal de la lanza y David se da cuenta pues que la resolución del rey era matarle y que Jonatán le había dado aviso. Él sale huyendo, como decía nuestro hermano, salió vacío, sin armas, sin provisión, sin nada, y no tenía el sustento, no tenía nada a la mano en ese momento, y va a la casa de Dios, va a la presencia de Dios. Y qué bueno es que cuando nosotros estemos en esos momentos difíciles, de angustia, de situaciones difíciles sobre nuestras vidas, nosotros acudamos a la presencia del Señor, que no vayamos a otro lugar, que no nos refugiemos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, sino que vayamos a la casa del Señor. El libro de Santiago dice que si alguno está afligido, que haga oración, o sea, dando a entender que vaya a la presencia del Señor. En la presencia del Señor podemos encontrar refugio, socorro, ayuda, sustento. En la presencia del Señor podemos encontrar lo que nosotros necesitamos según la voluntad del Señor. Y bueno, vemos aquí que cuando David llega ahí a donde el sacerdote Ahimelech le pide de comer, no había más nada sino los panes de la proposición. ¿Qué eran los panes de la proposición? Era una mesa que se ponía allí en medio del tabernáculo, una pequeña mesa, y era un simbolismo, ¿verdad? Se ponían 12 panes, uno por cada tribu de las tribus de Israel, y se daba a entender allí en medio de ese ritual que se hacía, y el pan era de rostro, daba a entender que era el rostro, y se hacía para comer allí con Dios, para tener comunión con Dios y establecer allí una comunión en medio de la mesa donde ellos comían. Y así como come un amigo con su otro amigo y le lleva a la mesa y le da pan, así era el simbolismo de esto. Y estos panes eran quitados, como dice el versículo 6, que
tenían que ser quitados para poner panes calientes el día en que ellos fueron ahí a este lugar. Estos panes fueron quitados. El propósito de estos panes era, según Levítico, para que comiese pues Aarón y sus hijos delante de la presencia del Señor. Pero aquí había una situación extraordinaria, había una necesidad que el sacerdote vio que era necesaria cubrir, vio que era necesaria suplir aún más allá de un ritual, porque ya estos panes habían sido sacados para poner panes nuevos, aunque eran consagrados, pero había una necesidad que cubrir. Y el mismo Jesús, cuando sus discípulos estaban recogiendo espigas el día de reposo, él refirió esta situación de aprobación de lo que hizo Ahimelech al suplir una necesidad y de ir más allá del ritualismo y saber pues que Dios tiene cuidado de nosotros, así como tiene cuidado de las aves. Dios tiene cuidado de nosotros, y en esta situación Jesús aprobó lo que hizo el sumo sacerdote. Y dice ahí que aun cuando el sacerdote sabía pues que esto tenía una condición, no se fue de la primera. Le dijo a David que al menos pues que él y los que estaban con él al menos no hubieran estado con mujeres. Y David lo dijo: no, ciertamente ayer y anteayer hemos estado de camino y no hemos tocado mujer, hemos estado en todo este asunto y estamos limpios de esto. Entonces allí el sacerdote aprobó esto y dice que dio el pan sagrado porque no había otro pan sino los panes de la proposición. No había más nada en ese momento para suplir la necesidad, y el sacerdote pudo compartir de lo que le tocaba a él como sacerdote, para él y para sus hijos. Él pudo compartir con esta gente a causa de la necesidad. Entonces, ayúdenos Dios, pues, que nosotros en nuestras vidas, en momentos de angustia, en momentos de dificultades, podamos asistir a la presencia del Señor, y que cada uno de nosotros, hermano, podamos dar al necesitado. La Biblia dice que al que te pida, dale. A veces nosotros queremos dar, pero queremos preguntar ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con esto? No, al que te pida, dale. Dale de corazón en el nombre del Señor. Aquí vemos que el sumo sacerdote no tenía más nada que dar, estaban solo los panes de la proposición. Le correspondía a él y a sus hijos comer de esto, pero él compartió a causa de la necesidad que había. No había otra cosa que darle, y él vio pues que David venía en una situación difícil. Quizás cuánto tiempo tendría David allí en medio de su viaje sin comer. Quizás se le vio desgastado, quizás le vio en una condición que verdaderamente ameritaba esta situación, y él le dio. Y dice ahí la palabra del Señor que estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Dice que estaba este hombre, Doeg, en una condición allí, detenido allí, quizás en algún ritualismo o haciendo alguna cosa. Y dice que este hombre no era israelita, era edomita, y era puesto allí como el principal de los pastores de Saúl. Estaba a cargo, tenía un alto cargo delante de Saúl, y él estaba allí y él observó todo esto. Y dice que David, aparte de lo que le pidió pan a Ahimelech, le dijo también que si tenía allí alguna a la mano, una lanza, una espada, algo, porque había salido sin nada, huyendo. Y le dice: porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Él le dio a entender al sacerdote que lo que había mandado el rey era algo apresuradamente rápido, apremiante, que no tuvo tiempo de nada. Y aunque lo dijo, no era una verdad absoluta. La orden del rey era que lo mataran a él, y él tuvo que salir huyendo, y por esta causa él no llevó ni arma, nada, no llevó comida, no llevó nada, y él tuvo que salir huyendo, y por esta causa él le pide
al sacerdote, pero le da a entender que estaba ejecutando una orden del rey y resulta ser que lo que estaba era huyendo. Y allí el sacerdote le da un arma que tenía para que él pudiese continuar su camino. Ayúdenos el Señor para que cada día, hermano, nosotros andemos en verdad. En el libro de Proverbios dice que compremos la verdad y no la vendamos. Hay que vivir en verdad. El pecado de la mentira es igual que cualquier pecado. A veces hablamos mentira fácilmente, pero Dios quiere que nosotros hablemos verdad, que no nos manchemos, que no nos corrompamos con la mentira, porque una mentira trae otra mentira para ser apoyada y cuando nos damos cuenta somos unos grandes mentirosos. Entonces hay que vivir la verdad en nuestras vidas y que entendamos que el Señor le agrada esto en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. El 9 y el 10 dicen así. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo esta historia de David que ha estado huyendo de Saúl porque la orden del rey era asesinarlo, quitarle la vida. Y vemos, bueno, como aquí ahora David se encuentra hablando con el sacerdote y bueno, aunque estaba procurando salvar su vida en medio del miedo, no estaba haciendo lo correcto. No es que vamos a juzgar ahorita a David, sino que la palabra está escrita para enseñarnos cosas. A veces cuando tenemos miedo, olvidamos realmente quién nos protege del miedo y de las circunstancias difíciles. Y David en esta ocasión, pues a través de las guerras, la victoria, como que pareciera que como que se le había olvidado quién era que les había dado las victorias y la fuerza para vencer a los enemigos de Israel. Y aquí vemos, bueno, que estaba huyendo del rey Saúl. Y viene y le dice, en cierto sentido, una mentira al sacerdote, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia le estaba como mostrando algo y al parecer David había perdido la habilidad con la onda, ¿verdad? Porque dice que había salido a prisa sin armas y el sacerdote le estaba pidiendo un arma para poder continuar. Y el sacerdote le hace mención de lo que ahí lo único que había era la espada de Goliat, del hombre que él había vencido. Y a veces Dios nos da esos diferentes mensaje dándonos a entender de que las victorias han venido por Él cuando hemos estado en la presencia del Señor. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros cuando veamos pequeños detalles así como David estaba viendo que el sacerdote le había dicho que era ahí la espada de Goliat, del hombre que él había vencido. Y David, pues en su miedo lo que dijo, bueno, nada mejor como esta, y la tomó y dice que se fue a la tierra de Aquis, rey de Gat. Y bueno, en esta tierra nos hace mención de que era la ciudad natal de Goliat, ¿verdad? Donde él había nacido y eran los enemigos de Israel. Al parecer nos dice que David había huido a esa ciudad porque las demás ciudades alrededor habían hecho paz con Saúl, ¿verdad? Y él pensó que si tal vez huía a una de esas ciudades, la orden iba a ser entregarlo a Saúl. Pero como estos eran todavía enemigos de Israel, pues consideró que ahí iba a salvar su vida. Entonces, podemos entender aquí de que Dios le estaba hablando a David, ¿verdad? Que en medio de su miedo debía confiar, así como cuando confió ante ese gigante que era Goliat, y Dios le dio la victoria porque solamente puso su fe y su confianza en el Señor. Pero en este caso el miedo lo atacó, ¿verdad? Y bueno, dijo una mentira que luego más adelante vemos las consecuencias. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano, cuando en medio de nuestro miedo mentimos y luego eso trae consecuencias. Creemos que no va a pasar nada, pero al final es peligroso. Por eso que el miedo es traicionero. Lo mejor es ir a la presencia del Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, que en medio también de que él huyó, Dios empezó a procesarlo. A veces creemos que ya estamos preparados para cierta
actividad o cierto trabajo en la obra del Señor, pero resulta ser que el Señor se da cuenta que hay ciertas cositas dentro de nosotros que deben mejorarse. Entonces Él nos lleva a, como decimos algunos de nosotros los cristianos en el caminar del Señor, Dios nos lleva como al desierto para procesarnos, para quitar aquello que más adelante no nos va a ayudar a hacer el propósito de Dios. Y tal vez esto fue en David, ya había puesto su confianza en las armas y todas esas cosas y se le había olvidado que la victoria siempre venía del Señor, y bueno, Dios quería que él tuviera un encuentro nuevamente con él. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, que cuando nos lleve a ese momento podamos entender el proceso de Dios, porque Dios actúa de esa manera. Cuando Moisés se sintió preparado, que él estaba listo para libertar al pueblo de Israel, resulta ser que no era el momento, y Dios lo llevó al desierto durante 40 años, lo preparó, le enseñó la paciencia para luego que él pudiera entender que la victoria venía del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Entonces que el Señor nos ayude a entender eso, que no debemos tener miedo y debemos poner siempre nuestra confianza en el Señor para no tomar decisiones erróneas y luego vayan a haber consecuencias que puedan afectar nuestra vida y la vida de otros. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor les bendiga. Seguimos aquí con este estudio de Samuel. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios cada mañana. Decía David, cada mañana son nuevas tus misericordias. 46 años llevo leyendo la Biblia y cada vez que me acerco a sus páginas siempre encuentro algo nuevo. A veces me encuentro con un versículo y digo, oye, ¿esto cuándo apareció aquí? Este versículo yo no lo había leído antes. Es que Dios tiene cosas nuevas para nosotros cada mañana. Y mis amados hermanos, estamos viendo la historia de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Eran seres humanos, eran personas débiles, sometidos a pasiones, llegando a ser incluso, Dios les permitió hacer lo que eran capaces de hacer. Y mire Saúl, y mire David, un hombre escogido por Dios, y se descuidó, y ya ustedes van a ver más adelante lo que fue capaz de hacer David. Y también verán lo que fue capaz de hacer Saúl. No quiero adelantarme, quiero dejarlos en suspenso, como cuando terminan las películas incompletas y ponen un letrero allí en inglés, aunque nosotros no hablamos inglés, pero nos ponen un letrero en inglés y uno empieza a averiguar qué quiere decir eso. To be continuo, y entonces después alguien le dice, no, eso quiere decir que continuará. Pues nosotros vamos a continuar cada mañana aquí con la Biblia en la mano para compartir contigo. Los que están al otro lado del charco, por supuesto será de noche, y aquí ya nos está amaneciendo. Bueno, todavía no, porque ya se está acercando el otoño, y aquí en otoño oscurece más temprano y oscurece más temprano también en la tarde. Así que gloria a Dios, para algunos de noche, para otros de día. Qué lindo es amanecer y acostarse con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Mis amados hermanos, tenía buenas intenciones. Jonatán tenía buenas intenciones. Él quería que David viera las cosas desde su punto de vista. Cuando David le dijo, tu padre se ha propuesto hacerme mal, tu padre quiere quitarme la vida. Y Jonatán le dijo, no, David, eso fue que mi papá ese día estaba irado, estaba enojado y la pagó contigo. Seguramente cuando vayamos a comer la luna nueva, así como nosotros comemos en Navidad con la familia ese día, no nos vamos a ninguna parte, aunque nos invitan, hermanos, que tengo gambas. Otros nos dicen, hermano, que he matado una vaca. Otros nos dicen, hermano,
que he hecho un hornadito, mire, por muchos bocados delicados que nos ofrezcan, preferimos pasarle en familia y nos quedamos aquí en la iglesia. Por si acaso, algunos de los que andan por ahí sin familia, porque su familia se quedó al otro lado del océano y se han venido solo a buscarse la vida, a trabajar para mejorar sus condiciones económicas, entonces ellos no tienen familia para comer ese día en familia. Nosotros nos quedamos en la iglesia para que el que no tiene familia nos vea como una familia y se vengan a estar con nosotros. Pues mis amados hermanos, era costumbre también en el tiempo de Israel, el de Israel antiguo por supuesto, que ellos comían juntos toda la familia los días de luna nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la luna, mis amados hermanos, estaba llena, cuando la luna comenzaba con esa llenura a iluminar la tierra, entonces ellos comían juntos, comían en familia. Y Jonatán le dijo a David: seguramente, David, mi padre cuando vea que no vienes a comer el primer día y que no vienes el segundo día, te va a extrañar y va a preguntar por ti, y va a preguntar y va a decir: ¿por qué no vino el hijo de Isaí? Y yo le diré: porque su padre y sus hermanos le pidieron que comiera con ellos estos días de luna nueva. Así que él me pidió permiso y yo le autoricé. Él se fue a comer con su familia. Así lo hizo Saúl. Sucedió que Saúl, al segundo día, al ver que no estaba David, preguntó: ¿dónde está el hijo de Isaí? ¿Por qué no ha venido a comer con nosotros la luna nueva? Entonces, hermano Jonatán le respondió: porque él quiso pasar con su familia y comer con ellos la luna nueva. Se airó Saúl contra su hijo y le dijo: no sé yo que has escogido al hijo de Isaí para tu confusión y vergüenza. Y ese día le lanzó la lanza para enclavarlo, y entendió Jonatán que el mal estaba predeterminado, estaba determinado en el corazón de Saúl para hacerle daño a David. Ese día ya Jonatán no se quedó a comer, no comió con su padre, estaba lleno de ira, estaba lleno de enojo, irritación, y se fue de su casa para dar el aviso a David. Sabía que apenas terminaran de comer, Saúl iba a mandar a buscar a David para matarlo. Qué terrible es cuando la gente se ha propuesto hacer el mal. Por mucho que Dios le hable, la gente no quiere oír. La Biblia dice que Dios habla muchas veces al hombre, pero el hombre no entiende. Le habla a través de las circunstancias, le habla a través de los accidentes, le habla a través de las desgracias, le habla a través de hombres muy escogidos, elocuentes, mediadores, profetas de Dios, pero el hombre no entiende. Oh, si el hombre tuviera algún mediador elocuente cerca de él que le dijera que Dios tuvo misericordia de él y que lo que ha pasado es porque Dios le ama. Dice: su piel será renovada como la piel de un niño. Mis amados hermanos, Dios, todo lo que sucede tiene un propósito en nuestras vidas. Nada se le escapa de su control, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. No temamos, dice la Biblia, a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temamos pues aquel que después de estar muerto el cuerpo puede echar el alma en el infierno. No puede, mis amados hermanos, matarnos, quitarnos la vida, hacernos daño si Dios no lo autoriza, si Dios no lo permite. Me gusta la historia de aquellos 3 amigos de Daniel cuando fueron condenados a morir en un
horno de fuego, porque ellos no quisieron adorar la estatua que el rey puso en el campo de Dura. Y aquellos jóvenes se resistieron, fueron llamados ante el emperador. Y el emperador le dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, os doy otra oportunidad. ¿Estáis listos para que cuando suenen las trompetas, las tamboras, las zamboyas, el arpa, ustedes se inclinen y adoren la imagen? Porque si no, ¿quién les va a librar de mi mano? Ellos respondieron al unísono y dijeron: mi rey, no vamos a responder a esas cosas que usted dice, porque el Dios al que nosotros servimos, Él nos va a librar de sus amenazas y del horno de fuego. Y si no nos libra, y si morimos en el horno achicharrados, no nos da igual, tampoco vamos a adorar las imágenes. Si vivimos, no la adoramos, y si morimos, mucho menos, ya muerto que vamos a adorar. Estamos dispuestos no solamente a vivir, sino también a morir por el Señor. Qué lindo es estar comprometido, que el diablo no haya lugar como meterse en nosotros para sembrar el miedo, porque el diablo no tiene el control del futuro ni de nuestras vidas, sino Dios. Y cuando llegue la hora, llegó la hora, nadie puede detener ese momento. Bueno, mis amados hermanos, yo estoy en el versículo 11, dice que David se huyó de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. El versículo 11 dice: y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Cuando los vieron los hombres de Gat, lo reconocieron. ¿Quién no iba a reconocer a David? Su fama ya se extendía a los pueblos extranjeros, porque cada vez que salía a la batalla ganaba la guerra. David siempre tenía victoria donde quiera que iba. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Dios le da victoria, y aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando aquellos hombres lo vieron, dijeron: ¿no es este David? ¿No es este David el rey de la tierra? Como quien dice, el dueño de la tierra, donde quiera que va domina, gana sus batallas. ¿No es este de quien cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿No es este? Y David, cuando oyó que lo reconocieron, tuvo temor. Tuvo temor, dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a su siervo: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hermanos, le trajeron a David. Aquellos soldados echaron manos de David, lo reconocieron. Este es el rey de la tierra. Este es el hombre del que cantaban y sacaban proverbios y su fama se extendía. David lo prendieron y se lo llevaron al rey. Mi rey, le traemos al gran David. Y cuando David llegó delante del rey, se fingía loco. Dejó caer la saliva por su mejilla. Se dejó, mis amados hermanos, comenzó a escribir en las puertas, en las paredes. Comenzó a fingirse loco. Y se enojó el rey y dijo: ¿acaso no hay locos aquí en la ciudad de Gat para que me traigáis uno más? ¿Había de entrar este loco en mi casa? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer en los lugares donde Dios nos lleva para poder predicar el evangelio?
Hay veces que no nos dan autorización. Yo fui a predicar a Nicaragua y cuando vieron que mi pasaporte decía misionero, me dijeron: aquí no creemos en Dios, no queremos a los misioneros, así que usted no entre en nuestro país. Bueno, yo pasé por aire, me monté en un avión y viajé a Honduras, pasé por encima desde Costa Rica a Honduras, pasé por aire. Pero después, al año, me tocó regresar para supervisar las iglesias que habíamos dejado en Costa Rica y en Panamá. Y entonces fui y saqué un pasaporte nuevo en el consulado. Como yo he sido soldador también, entonces puse en el pasaporte que era soldador. Así que cuando pasé y vieron que decía soldador, me dejaron entrar. Así pude predicar también en Nicaragua. No, estaba mintiendo porque también era soldador, tenía un oficio. Siempre los pastores y misioneros tenemos un oficio adicional porque no somos mancos, no somos cojos, sabemos buscarnos la vida, así como predicamos, también sabemos trabajar con nuestras manos. Hacemos trabajo doble, pero cuando nos toca, cuando tenemos mucha gente a quien atender y tenemos que dedicarnos a tiempo completo, lo hacemos con alegría y vivimos de la ofrenda. Porque el zapatero a su zapato, el que cuida las ovejas vive de las ovejas, el que tiene un campo para sembrar vive de lo que siembra, y cada uno vive de su oficio. Nosotros somos pastores y le dedicamos el tiempo completo a la predicación del evangelio, y entonces las ovejas con sus diezmos y ofrendas nos sostienen. Esperamos que aquí sea un día así, porque ahora mismo no sucede. Ahora mismo tenemos que buscarnos la vida nosotros de un lado para otro. Yo con mis viajes, cuando regreso, la gente que agradecida recibe mi visita, siempre me ofrendan y con esas ofrendas vengo y paso un tiempo aquí y vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Y mientras estoy aquí hay momentos que hacemos mudanza, llevamos pasajeros al aeropuerto, llevamos gente de un lado para otro. O sea que siempre estamos moviéndonos, no somos inútiles, sabemos buscarnos la vida. Pero qué lindo, qué privilegio. No llames asalariado a un pastor porque recibe su salario para sobrevivir mientras predica la palabra. No, el obrero es digno de su salario. Así que siéntete orgulloso cuando la iglesia donde está sostiene a su pastor, cuando la iglesia donde está provee para las necesidades de su pastor, y nunca se lo eches en cara: este hombre es un vividor. No hagas eso, porque Dios bendice a su iglesia. Cuando ellos diezman y ofrendan, entonces Dios le devuelve multiplicado. Dice la Biblia que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la gente os llamarán bienaventurado, porque seréis tierra deseable. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, tú serás feliz. Uno es feliz cuando tiene las necesidades cubiertas. Uno es feliz cuando tiene para comer. No dicen por ahí barriga llena, corazón contento. Ay, cuando se sienta a la mesa y tiene su frijolito. A los latinos nos gustan mucho los frijoles. Ay, con su arrocito. Mejor no hablo más de comida porque me da hambre y es muy temprano. Bendito sea Dios, qué bueno es Dios, mis amados hermanos. Allí está David fingiéndose loco. ¿Cuántas veces, cuántas cosas tendremos que hacer a lo largo de nuestras vidas ministeriales para poder llevar el evangelio? La Biblia dice que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos y que debemos portarnos sencillos como palomas y prudentes como serpientes. La serpiente sigilosa. Tú no oyes el ruido de una serpiente cuando se va arrastrando por el suelo, ni cuando está montada en el árbol. No se oye. Es sigilosa. Cuando vienes a ver, te ha mordido y ni te diste cuenta en qué momento. Pues así debemos nosotros andar, con inteligencia, con sabiduría, con precaución, para no
tumbar los vasos de leche con tu mosca. A veces queremos sacar la mosca del vaso de leche y lo tumbamos la leche y tumbamos la mosca y tumbamos todo por la torpeza. Así que una de las cosas que pedía la iglesia primitiva a los que querían ser diáconos era que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio y que tuvieran sabiduría. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Por eso podemos ministrar la palabra de Dios. Así que en este día yo te recomiendo que te acerques a Dios. En todas las circunstancias por las que tengas que pasar, Dios te va a ayudar. En todas las circunstancias por las que tengas que pasar, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar y te va a dirigir. A lo largo de tu vida te vas a dar cuenta por dónde te pasó Dios y vas a alabarle porque Dios guió tus pasos. Así que hoy yo te recomiendo lo que dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que ¿cómo puedes hacer eso? Entregándote al Señor. Vamos a entregarle tu vida al Señor para que Él sea el que gobierne tu vida, Él sea el que te proteja, que te guíe, que te dirija, que cada cosa que vayas a hacer tú puedas ponerle en las manos del Señor y el Señor te guíe. Cierra tus ojos donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, como un pobre pecador. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.